Hola, buenas tardes. Continuando con nuestro ciclo de entrevistas de experiencias profesionales, hoy conversaremos con el ingeniero Salvador Safina Melone. ¿Okay? Salvador Safina es egresado de la Universidad Central de Venezuela. ¿Okay? Es venezolano, aunque con este apellido es de ascendencia italiana, claro, y tiene una cantidad de estudios que la verdad es que estudiando, revisando su currículum, la verdad es que impacta la cantidad de estudios que tiene Salvador Safina. Ahí se unieron Salvador. Vamos a conectar Salvador. Se conectó la profesora Herrera, profesora Celia. Nos vemos el viernes para conversar con usted. Vamos a esperar que Salvador se termine de conectar. A ver. Pero mientras se conecta, mientras hay la señal, ¿okay? Salvador tiene doctorado en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural de la Politécnica de Cataluña en el 2003. ¿Okay? Doctorado en Ingeniería Estructural de la Universidad Central de Venezuela. Magíster Licenciatur de la Universidad en Ingeniería Estructural de la Universidad Central de Venezuela en el 99. Máster en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural en el 98. Salvador, te estamos esperando. 98, a ver si te conectas. Dale a aceptar, si puedes. Tienes que aceptar la invitación. Es especialista en ingeniería estructural también del 93, ingeniero civil, mención estructuras en el 87, además es abogado en el 2007. Ingeniero abogado. Vamos a ver que algo está pasando, a ver que vamos a volverlo a invitar. Te estoy volviendo a invitar. No sé qué pasó. Rechazó la invitación. Salvador, voy a volverte a invitar. Tienes que darle a aceptar la invitación, a ver si te llega. Hay un problemita técnico con el profesor Safina, a ver si le logra conectar. Y la verdad es que viendo su currículum, uno se impresiona la cantidad de estudios. Desde que se graduó de ingeniero civil en el 87, además es mención honorífica, primer lugar de su promoción, casi que magna cum laude, 17.19 sobre 20 en la Safina. A ver, Salvador, a ver qué pasa, si te logras conectar. ¿Será que hay algún problema técnico? ¿Alguien me escucha de los que me está? Si me pueden... El problema es, no sé si es mío. Ve y Dani, que se acaba de unir a Safina, que... Ajá. Salvador Safina dice que no puede unirse, no sé por qué. Voy a volverte. Te vuelvo a invitar, Salvador, algo pasa. Sí, excelente audio, ¿sí me escuchan? Safina es el hijo, tú eres el hijo de Salvador. Sí se escucha, Acevedo, David también, sí se escucha. A ver, Salvador, a ver si nos ayuda. Lo está escuchando. Aquí se escucha perfecto. Yo creo que hay algún problema técnico, Salvador, sí. El sobrino, Safina. Ok. Es su esposa, Anicoro. Tiene un problema, Safina, sí escucho, pero ¿qué pasa? Tienes que darle a aceptar. A ver si dice esperando a Safina. Aquí me sale que estás esperando. Tienes que darle a aceptar la invitación. No sé si se te va para arriba la invitación. Se mueve. A ver si logras. Ajá. Dice, no puede unirse. No sé qué pasa. A ver. Te acabo de volver a enviar, dice, enviando la invitación. Quizás voy a tener que volverme a salir y conectar. Ahí dice conectando. Ok. Por fin. Esta tecnología. No encontraba el de aceptar. Buenas tardes para todos. Mira, tienes que usar tus lentes. Tú te rehusas a usar lentes, pero yo lo necesito. Afortunadamente todavía estamos en buenas condiciones en ese sentido.
Aunque Hola, Esteban, ¿cómo va ¿cómo todo? estás, vale? Tú eres mucho, mucho mayor que yo. ¿Cómo vas? ¿Todo bien, vale? Mira, Salvador, mientras se conectan, que ya hay varias personas escuchando, y por allá estás tu sobrino. Sí, sí. Ah, Eh, ¿lo viste? ese es mi banda, ¿no? Yo me traje mi banda para que me apoyen. Cualquier cosa que te defienda. Ok. Mira, bien, para empezar la conversación, Salvador, veo tu currículum, lo acabo de leer, y en cuanto a estudios realizados, a mí me impresiona. Doctorado en ingeniería sísmica, doctorado en ingeniería estructural, magíster licenciatura en ingeniería estructural, máster en ingeniería sísmica, especialista en ingeniería estructural, ingeniero civil y abogado. Sí, Estás señor. estudiando todo el tiempo. Bueno, eso siempre ha sido para mí He dedicado muchísimo tiempo a esto, ¿no? A mí me encanta estudiar. Definitivamente me mantengo siempre activo en esta tarea. Y efectivamente, llegué a un punto donde yo dije, ya de ingeniería no tengo más nada que hacer, así que voy a empezar a buscar otra rama, otra rama que fuera complementaria. Y bueno, Bueno, pero eres el abogado, derecho ha sido, graduado de la central. sí, graduado de la Universidad Central de Venezuela también, O sea, en te el año podemos contratar 2007. en el 2007. Te podemos contratar como ingeniero o como abogado, cualquier emergencia. Pero te diré que son carreras muy interesantes y muy complementarias una a la otra. No, derecho complementa siempre cualquier carrera, la verdad. Sí, sí, Yo- sí. y estás estudiando ahorita. Bueno, nos mantenemos siempre activos porque hay que estar siempre actualizándose, definitivamente. En esta nueva actividad que tengo, por lo menos he tenido que hacer un importante esfuerzo en adaptarme a todas las normativas europeas, por ejemplo. Cosa que Ajá, nosotros normalmente tenemos ahí un poco más de debilidad porque siempre somos pro norma americanos. claro. Entonces, Bueno, bueno, ahora empezamos por ahí. Si miras, sí, de lo más nuevo, quizás para, mira, te manda Alfredo Urich, te manda saludos a todos los que nos. igualmente, Alfredo. Mira, empezamos en tu currículum, como ya lo comentas, de lo que estás haciendo para atrás, como ya arrancaste así. ¿Qué carrizo estás haciendo? ¿Por qué te nos fuiste para Italia? ¿Qué vínculo, qué empresa, qué estás estudiando, qué estás dirigiendo, qué estás haciendo? Sí, efectivamente, llevo ya prácticamente un año en Italia, estoy en Torino. Estoy prestando servicios de asesoramiento y consultoría especializada en ingeniería estructural e ingeniería sísmica para una empresa italiana que se llama Geodata. Geodata es una empresa de mucha trayectoria en la parte de diseño de obras subterráneas, túneles, pozos, en fin. Con ellos tuve una relación hace unos años atrás porque nosotros diseñamos en Caracas dos estaciones del metro de Torino. En Caracas las diseñamos En nosotros Caracas y ahí fue diseñaste nuestra, para Torino. sí, para Torino. De hecho, en ocasión de las Olimpiadas de Invierno que se celebraron aquí en Torino en el año 2006 o 2004, 2006, nosotros diseñamos en Caracas dos de esas estaciones porque trabajábamos tanto para Geodata como para una empresa venezolana que se llamaba Geomec. Y allí trabajamos con el proyecto también en paralelo del Metro de Caracas y Metro de Valencia. Entonces, claro, fueron años en los que estuve involucrado mucho con diseño de obras subterráneas, sobre todo estaciones de metro, túneles, ese tipo de actividades. Geodata, que es una empresa pequeña, modesta, o esa que tiene 50.000 empleados, o sea, no, es de las grandes. Sí, Geodata es una empresa muy grande, originalmente italiana. Es una empresa que tiene muchos proyectos a nivel internacional. Eh, Hoy en día pertenece a un grupo aún más grande que se llama Power China. Es una empresa, Power China está entre las dos, entre la segunda o la tercera empresa de construcción más grande del mundo. Que por Eh, supuesto con ese y, nombre es y China, ¿no? Compró Geodata. sí, por supuesto. Sí, efectivamente. Entonces, claro, por eso a través de Power China nosotros estamos involucrados como asesores, o sea, Geodata hace la función como de asesora técnica de Power China y participamos en muchos de los proyectos que ellos tienen a nivel internacional. Por ejemplo, ahora estamos en un proyecto de una planta hidroeléctrica en Israel, perdón, que Israel, estamos sí. desarrollando todo el proyecto, que es un proyecto súper interesante porque son unas estructuras
en unas cavernas a 500 metros bajo tierra, o sea que son, realmente es una Una, experiencia. o sea, una hidráulica, o sea, no es de una gran represa, sino es de caverna. Sí, sí, porque está todo bajo tierra, efectivamente son sistemas de generación de energía, es un sistema que va a complementar todo el sistema eléctrico de Israel, de Tel Aviv propiamente dicho. Entonces, nada, esto ha sido una experiencia muy bonita porque, claro, me ha obligado a ampliar el espectro. ¿No? Digamos, nosotros veníamos de unas estructuras mucho más convencionales. En Venezuela toda mi experiencia estuvo fundamentalmente o en obras subterráneas, digamos, de tipo metro, estructuras ferroviarias, metros, metrocables y edificios, por supuesto. Siempre tuvimos muchísima experiencia en la parte de edificios. Pero ahora estamos bueno, enfrentándonos a estos nuevos retos que son muy, muy interesantes y donde hay que poner en práctica todo lo que uno ha aprendido y lo que le falta por aprender, porque son áreas completas de áreas nuevas en las que uno se está enfrentando. Claro. Normativas nuevas, criterios nuevos de diseño, nuevos retos desde todo punto de vista. No, bien interesante. Ahorita eso te obliga a ir, tú estás en Torino y vas, tienes que viajar a Israel o no. Sí, he tenido oportunidad ya de ir 2 veces a Israel, eh, a las obras y meternos allí en las obras a ver problemas, porque la obra, el proyecto así como se está haciendo el proyecto, se está construyendo en paralelo. De manera que hay que enfrentar una cantidad de problemas en sitio y resolverlos, interesantísimo, de verdad que sí. Supe también hace poco que tú fuiste a Argentina. Yo no sé qué es una llamada que hicimos, no sé con qué fue, porque Bueno, es que lo que no fue, pasa es que hablamos y te la pasas ahora viajando internacionalmente resolviendo sí, asuntos. lo que pasa es que con Geodata también Geodata tiene la inspección y supervisión de unas obras hidráulicas importantes en Buenos Aires. Ah, por eso. Entonces, nosotros llevamos también allí todo lo que es la parte del control del proyecto. En este caso, el proyecto lo desarrolla una empresa italiana que se llama Gela y nosotros en Que este caso somos, esa que la estuvo aquí en Venezuela, que la sí, sostiene, sí, pues, había hecho una alianza. Yo. con ellos, sí, con Gela yo tuve mucha experiencia en Venezuela porque con ellos hicimos, por ejemplo, todo lo que era el Metro de Valencia, que lo hacía Gela Soyene, el ferrocarril de Caracas, los Valles del Tuy, que era un consorcio Gela Impregilo. Allí tuvimos también mucha experiencia en el diseño y la verificación de los puentes, los distribuidores, etcétera. ¿Y por qué hizo la Geodata? ¿Te ofreció unos honorarios que te no fuiste? No, ellos realmente ha sido mucho tiempo de que ellos siempre me han invitado a participar con ellos. Ha sido algo así Y que permanente. dándole hasta que te lograron jalar. Hasta que, mira, fue una decisión, bueno, curiosa en el sentido de que, bueno, mira, se presentó la necesidad de resolver un problema puntual, precisamente el año pasado había un problema fuerte en obra y me pidieron de verdad que los apoyara en eso y bueno, lo hice, me fui a Israel a atender el problema que había, todo fue un éxito, gracias a Dios, y bien, y a raíz de eso, mira, me enganché con ellos y mira, las oportunidades ha sido gigantesca, porque es una empresa, de hecho, está entre las 3 mejores ranqueadas de ingeniería en Italia y está entre las 150 oficinas de ingeniería del mundo. O sea, Geodata es una empresa muy bien rankeada, de muy alto prestigio a nivel mundial. Qué bien, la verdad. Eso es mucho. Y además venezolano, aunque venezolanos italianos, metidos en esas empresas. Eso es Sí, importantísimo. sí, no, allá hay muchísima gente de todas partes, porque ellos han tenido mucha actividad, sobre todo en Sudamérica. Ellos trabajaron en Perú, acaban de hacer el proyecto del metro una línea en Brasil, en Sao Paulo. En Perú acaban de hacer la construcción del metro. Lamentablemente no se ganó la licitación del metro de Colombia, de Bogotá, en el Ah, que estuvieron licitaron, participando. licitaron, pero no Sí, la ganaron. no, ganó otra empresa, pero estábamos allí con ese interés que era fundamental. Era un proyecto que prácticamente nos lo íbamos a tomar a nivel personal. Claro, claro. Pero todos esos proyectos que comentas, has tenido que viajar a Perú, has tenido que viajar a Colombia. No, no. Hoy en día, acuérdate que hoy en día todas estas actividades son mucho más así como estamos ahora, pues todo es en línea. Afortunadamente, hoy en día es más fácil, uno interactúa prácticamente a diario con estos sistemas.
Sí, Por ejemplo, con este proyecto con la gente de Israel, los revisores son una empresa alemana, entonces hay que estar constantemente interactuando con los alemanes, con los israelitas, así es un campo completamente multidisciplinario. Y claro, y esta actividad que tiene que ver mucho con la parte de interacción suelo-estructura, porque ese es quizás el punto clave, ¿no? De este tipo de proyectos que son completamente atípicos, se salen de lo convencional, de las edificaciones que estamos acostumbrados, y entonces aquí todo lo que es la parte conceptual, la parte de modelos numéricos complejos son bien interesantes, o sea, se trabajan con un software de alto nivel. software de Realmente la propia, desarrollado por la propia empresa o no, 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 son bueno, no, no, son software normalmente comerciales, pero son software muy especializados pues, para este tipo de aplicaciones, donde todo lo que es el problema no lineal, el problema sísmico es el día a día. Pues, o sea, la parte conceptual hay que manejarla a muy buen nivel, porque realmente te manejas y tienes que interactuar con gente que está a unos niveles realmente excepcionales. Pues. Entonces sí, tienes que estar a nivel. en Israel, por cierto, hay sismo. Sí, sí, Israel tiene una zona sísmica muy similar a la nuestra, a Venezuela. O sea, Un que nivel de alto, sismicidad sismos muy más o similar menos a altos. Venezuela. Sí, un moderado alto, Mira, sí. por ahí ve Irán y escribe, por aquí estamos en el club de fan de Salvador y mostrándole a nuestros hijos que solo estudiando y haciendo las cosas correctas es que podemos salir adelante. Tenés un club de fan aquí. Sí, sí. Yo recuerdo el otro día uno de mis estudiantes, que creo que ahora trabaja contigo, Hanin, él me decía, profesor, de las cosas que usted nos dijo en clase, una de las cosas más importantes que me quedó en la mente y a mí me gustó mucho que me lo haya dicho es cuando usted nos dijo que usted todos los días estudiaba. Y es verdad, uno todos los días tiene que estar leyendo para mantenerse al día. O sea, es increíble la velocidad con la que todo esto evoluciona y si te duermes un poquito y te quedas fuera de juego. Sí, Entonces hay que estar al día en software, en normas, en la parte de evolución de modelos. O sea, impresionante. Harry por ahí te escribió justamente saludos y felicitaciones a todos, profesor. Él terminó, está dando clases de acero, de la materia que tú dejaste aquí en la facultad. Bueno, lo Da- dejé ahí como lo dejé ahí como prevenido al bate, pues quedó ahí espero que espero que ya, ahora se esté dando cuenta de lo que implica cada hora de clase que uno da, ¿no? Los estudiantes sí, poco aprecian eso, pero cuando uno da una hora de clase invierte 10. ahora le toca estudiar, lo veo estudiando y preparando sus clases, siguiendo los pasos, ahí dice, siguiendo los pasos en su materia. Estudio todos los días. Eso es muy Mira, bueno. ese tema que es bastante amplio también, y además tienes años con el tema docente, ahora que ya lo tocas. O sea, ¿por qué el tema tan digamos, insistente con el tema docente? Sí, no, para mí eso ha sido fundamental. O sea, yo creo que una de las cosas más importantes dentro de mi proceso de formación profesional, sin duda alguna, ha sido mantenerme en contacto permanente con la academia. O sea, la docencia para mí fue importante desde el primer día. Yo di clase en varias universidades en Venezuela, recuerdo, empecé dando clase en el IUT, en Los Teques, en la Aquí carretera, en está. el kilómetro 8 de la Panamericana. Di clase en el UFAN, el que quedaba allí subiendo, cuando uno viaja hacia Valencia. Por Tazón, la subida de Tazón. Por Tazón, exactamente. Di clase en la Universidad Central, doy clase en la Universidad Central tanto en pregrado como en posgrado. Doy clase en la Católica en posgrado. He tenido ¿No? oportunidades En la internacionales de dar UPC, clases. das clase en la UPC también. Di clase en la UPC. No, ahorita no estoy activo con ellos, pero sí estuve participando en la maestría que ellos dan cuando estuve haciendo el doctorado allá en Barcelona, España. Mientras hacía el doctorado, en paralelo daba clase al grupo de la maestría, o sea, que eran a estudiantes ya de cuarto nivel. Eso es fundamental, porque eso te obliga, primero que nada, el contacto con la academia te obliga a estar completamente al día, número uno, y eso te mantiene motivado, pues. Además que estar en contacto con los estudiantes, eso te mantiene ese feedback que hay con los estudiantes. Ellos mismos a veces te retroalimentan de muchas cosas, sobre todo en la dinámica que yo utilizo, por ejemplo, en los cursos de posgrado del seminario, donde
trabajamos con temas abiertos y son los estudiantes los que traen sus aportes. Eso es enriquecedor para los dos, o sea, porque yo me enriquezco de los estudiantes y después les facilito a ellos la interpretación, porque a partir de la experiencia que uno tiene, bueno, probablemente interpretar esos estudios es mucho más sencillo para uno que para ellos. Y entonces, ese feedback de que salimos beneficiados es un ganar-ganar desde todo punto de vista con los estudiantes del posgrado. A mí me encanta la experiencia con los estudiantes del posgrado porque definitivamente es súper enriquecedora y aprendo mucho de los estudiantes, te diré. Por cierto, les comento a los que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacerle al profesor Safina, bienvenido. Tú los estás leyendo, los comentarios que van a Sí, sí, aparecer. yo los veo aquí, me salen uno detrás de otro, sí. Exactamente, eso van ahí, cualquier pregunta. Pero volviendo al tema docente, ¿diste clase? O sea, estás dando clases desde que te graduaste, básicamente. Sí, sí, desde que me gradué ha sido un proceso de aprendizaje en esa área. Ya hoy en día ya uno es un profesor de bastante experiencia. He tenido que ir migrando todos los sistemas, ya hoy en día estamos con estos nuevos sistemas. Entonces, bueno, estamos adaptándonos a los nuevos tiempos, ¿no? Pero desde la Claro, pizarra de tiza hasta la pizarra de resaltador, sí. de Se te cayó la plástica. cédula con la pizarra de tiza, eso. Sí, sí. Hasta ahora que, bueno, todo es todo por vía de internet, pues realmente Claro. es interesante. De hecho, hoy empiezo el curso de posgrado de la Católica, con A la Católica, distancia. sí, a distancia. Fíjense que yo tengo con ellos, di durante varios años un curso que se llamaba Análisis Matricial de Estructura y ahora estoy dando el curso de Ingeniería Sismo Resistente con los estudiantes de la Católica. Entonces, con los estudiantes de la Universidad Central necesariamente tenemos que llegar hasta a esta realidad, pues, o sea, En tenemos la que abrir esta central, plataforma. en la central ahorita no estás dando nada en ingeniería, en la central estás dando algún curso a distancia. No porque no han implementado estas plataformas que creo que Que en el más corto tiempo posible tendrán que implementarlas. tienen que implementarlo. Tienen, ya es una Sí, obligación. Sí, sí. sí, La Facultad de Arquitectura, por cierto, de la central sí, se ha movido bastante bien. Justamente el entiendo que decano, sí. Gustavo Izaguirre, ha hecho, la verdad, que una labor buena en no quedarse en shock, no quede esperando que esto pase, sino cambiando un poco, adaptando, porque el tema de la pandemia nos cambió un poco todo el sistema docente, el educativo y el trabajo. O sea, es una Bueno, cosa que tenemos que efe- adaptarnos rápido. efectivamente. Bueno, de hecho, yo aquí estoy en España, llevo 3 meses trabajando en Smart Oye, World, es no, decir, en estás la en casa. Yo casa. trabajo en la casa. Es decir, Estás todos en... estamos desde la oficina, cada quien está en su casa y trabajamos completamente normal. Estamos todos conectados permanentemente a las plataformas de la oficina, o sea, interactuamos perfectamente en todo sentido. Es decir, esta situación ha puesto en evidencia que, digamos, el trabajo a distancia es completamente factible para este tipo de Sí, actividades que nosotros hacemos. sí. Eh, e incluso es bien interesante porque he llegado me ha convencido de que en algunas actividades hasta es mucho más productivo, porque te conectas más fácil a las personas Sí, bueno, que personalmente. sí, 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 sí. Esto uno habla a nivel internacional con cualquier asesor, cualquier consulta, no hay que hacer ningún viaje. Tú lo llamas por teléfono y además con este tema casi que a cero costo, con el wifi, con la cosa, nos Sí, sí, acerca, o sea, la globalización, por lo menos desde el punto de vista en nuestra profesión, se aceleró, no hay duda. sí, sí, sin duda alguna. No, esto es bueno, y esto yo creo que va a ser muy positivo, porque bueno, en esa dirección yo creo que tú ves en nuestro medio todo, digamos, el mundo, la evolución del software, la evolución de estas herramientas, BIM, todo ha habido un progreso, pero impresionante, a una velocidad realmente que, por eso lo que te decía al principio, que si te descuidas, te quedas, o sea, tienes que Sí, estar permanentemente hay que montado adaptarse. en esto. Hay que Bueno, adaptarse en esto. adaptarse, ajustarse, transformarse, es una cosa curiosa. Y justamente Amalia Tenreiro, mi esposa, dice, justamente el decano apareció en el noticiero de Televen informando acerca de los planes del OCDE de la educación a distancia. El decano Izaguirre, sí, sí, él está muy Perfectamente, yo creo movido. que sí. Es que esta política que está implementando la Facultad de Arquitectura, yo creo yo creo que debe ser asimilada por el resto de las facultades. Ingeniería Pero tiene que dar un paso adelante también en esta materia. Pues es sí, maletoca, es una obligación de ingeniería asumir el rol en este tipo de actividades. claro, ingeniería es supuestamente la facultad técnica y es la que se ha quedado como
la agarró, claro, al agarrarnos a mitad del semestre, todo el mundo se quedó, pero la católica, fíjate que está a distancia, y creo que la metropolitana también arrancó también. Sí, Ah, lamentablemente, bueno, sabemos que la Universidad Central tiene los problemas que tiene de presupuestarios y cosas de ese tipo, pero que bueno, eso tendrá que superarse. De alguna manera, yo creo que la universidad tiene hay muchos profesores que seguimos ahí activos con la universidad prácticamente rastreamos, pues es decir, vamos con todo con la universidad hasta el final. Entonces, bueno, yo creo que la universidad tiene que aprovechar ese potencial de profesores que están allí dispuestos a dar mucho más de lo que se está dando hasta ahora. insisto, lo puedes hacer desde Torino. Tú estás en Torino, das tu clase a distancia y está, y todo el mundo, y evalúas y haces todas tus revisiones como lo vienes haciendo con la Católica, como lo vienes haciendo con España, con Es todo. que efectivamente, efectivamente. No, lo que te decía, entonces este proceso, esa combinación, digamos, por un lado la formación académica, por otro lado la participación activa en la docencia y por otro lado el tercer, digamos, el tercer elemento de este trípode que es la experiencia profesional, eso, eso de alguna manera me ha permitido crear una plataforma de desempeño, yo creo que muy productivo y muy interesante, en el sentido que tienes una visión no solamente académica, exclusivamente académica, sino académica o práctico. Es decir, poner en práctica los conocimientos teóricos, pero con un sentido práctico y racional, o sea, con un sentido Claro, ingenieril, para resolver claro. con problemas concretos, pues. Sí, o sea, no es solo absolutamente académico, sino también estás vinculado con la calle, que eso creo Sí, que sí. también es importantísimo. Mira, y en Torino estás dando clases, presencial, No, digamos, o no, en no, Italia. me hubiera gustado, tengo la intención. Tuve el año pasado, sí, una experiencia, me invitaron con un profesor con el que tenía relación, de acá, el profesor que precisamente da el curso de Ingeniería Sismo-Resistente en el Politécnico de Torino, y me invitó a dar un par de charlas. Fueron un par de charlas bien interesantes, porque di una charla donde comparaba toda la normativa venezolana con la normativa italiana. Interesante porque precisamente los italianos el año pasado habían actualizado su norma. Entonces fue bien interesante porque nosotros teníamos por un lado nuestra norma en discusión que ya está siendo objeto de aprobación o ya está aprobada, entiendo. De manera que fue una comparación bien interesante porque eran dos normativas de, digamos, bastante al día. Y fue Claro. una comparación bien interesante para los estudiantes del posgrado de acá del Politécnico de Tolima. Si das en el Politécnico de Torino, de pronto le terminas dando clase a muchachos. Bueno, tú sabes que hay un intercambio entre la Universidad Central y Torino que le abre las puertas a los muchachos de gran nivel para esta internacionalización, doble titulación. Es un programa que es muy bueno, que sería espectacular que tuvieras clase ahí. Sí, Aprovecha. sí, existen esos programas de intercambio que son fabulosos, que se deberían continuar porque son una experiencia única para los estudiantes venezolanos tener la oportunidad de interactuar en otras universidades, porque de esos programas de intercambio los tiene la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, con varias universidades de Italia, está con el Politécnico de Torino, con el Politécnico de Milán, con la Universidad de Exactamente. Roma, la Sapienza de Roma, con universidades de España, de manera que los estudiantes es importante pues que se activen para tratar de aprovechar este tipo de oportunidades que son únicas. Claro. Mira, Salir a... volviendo un poquito más atrás en tu currículum, dice Facultad de Ingeniería e Instituto de Materiales y Modelos Estructurales. Sigues trabajando en el INME. Sí, con el INME ha sido, mi colaboración con el INME ha sido perpetua, o sea, de toda la vida, o sea, ahí me formé y en el INME, que es el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, bueno, tengo muy buenas relaciones con todo el personal de allí, con al profesor Ángelo, Oscar Andrés López, Ricardo Bonilla, con todos tengo excelente relación y bueno, y con ellos le he prestado el apoyo cada vez que ellos lo han necesitado y cada vez que yo he necesitado también el apoyo de ellos, ellos siempre han estado muy dispuestos a apoyar, a colaborar Y en sigue, proyectos específicos. Sí, 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 ¿qué, sigo muy qué están activo con haciendo ellos. ahorita? ¿El INME está activo ahorita? ¿Tiene alguna actividad? Bueno, el proyecto ha sido más bien una actividad, la última interacción que tuve yo fue con un proyecto, no solamente INME, sino INME y Funvici. Acuérdate que yo fui formado en Funvici, o sea, Ahí vamos, también mi, va, ahí va. tuve muchísimos años como jefe del Departamento de Ingeniería Sísmica en Funvici y esa realmente fue mi escuela. O sea, mi escuela fue allí, estar en el campo de la investigación aplicada.
Entonces, claro, hoy en día existe una alianza en el área de investigación muy fuerte entre Fumbisis y el INME, y de alguna manera yo puedo apoyarlos indistintamente. Por lo menos ya lo habíamos hecho, por ejemplo, en todo lo que fue la norma sísmica. No esta última norma sísmica, no la anterior norma sísmica se trabajó de esa manera. Todo el proyecto de vulnerabilidad de Caracas fue un proyecto bien interesante. Yo tuve participaciones puntuales en ese proyecto, que era un proyecto muy grande, que llevaba el INME con Fumbisi. Y bueno, han sido experiencias bien interesantes de investigación. Básicamente con INME y Fumbisi es un área como particular de la investigación. Entonces, Alfredo, aprovecho, Alfredo, que está haciendo, hace una pregunta, que él está haciendo justamente el doctorado ahí en el INME. sí, sí, Alfredo Dice, está haciendo el doctorado y a mí yo he tenido el honor de ser parte de su jurado, parte de sí, su jurado evaluador. Están allí pero, dos, tres personas que son candidatos a doctores y entre ellos está Alfredo. Y no, pero te hace aquí una estamos pregunta, esperando. te hace ¿Cómo? una pregunta, que cómo ves nuestra norma, nueva norma con respecto a las tendencias internacionales, una pregunta técnica. Sí, bueno, bien interesante, ¿no? Nuestra norma ha definitivamente dado un paso importante adelante, tratando de adaptarse a la tendencia internacional en todo lo que se refiere al diseño por desempeño, que hoy en día es, digamos, el centro, el corazón de todas las normativas nuevas que se están llevando a nivel mundial. La norma nueva ha dado un paso importante en ese sentido, ha hecho mejoras que vale la pena resaltar en todo lo que tiene que ver con la parte de la caracterización de la amenaza, los métodos de análisis. Yo creo que nuestra norma ha dado un paso importante, ha evolucionado de una manera significativa y bueno, me estoy refiriendo a esta última versión que 2019, 2020, que ya está en discusión desde el año 2018. Está calientica. Este, Está ahí, entonces, claro, yo desde hace años, desde hace 2, 3 años atrás ya yo venía con los estudiantes adelantándome, es decir, con mis estudiantes de posgrado, e incluso con los estudiantes de pregrado, aunque la norma no estaba todavía aprobada, yo me tomaba la molestia de decirle, bueno, esta es la norma actual y esta es la norma que viene, es decir, como preparándole el camino de entrada, y en muchos aspectos fui crítico también de la norma, fui en algunas cosas un poco crítico, diría yo. La comisión espero que haya acogido algunas de estas observaciones, pero fue una actividad bien interesante. Yo sí me lo tomé bastante personal, la evaluación de la norma, porque habían cosas que creía que se podían mejorar y espero que se hayan definitivamente incorporado. No he tenido oportunidad de ver la última versión, la definitiva. Intenté el otro día buscarla por internet para descargarla, no la logré ubicar. Creo que le ha faltado un poquito de difusión al documento final, porque ya el documento pasó por la discusión pública, Y pero ya es público, y ya se supone que ya debería estar aprobada, pero no logro encontrar la fuente, así que a todos o los que sea que están no está escuchando en este aprobada. momento, si el que tenga conocimiento de que ya esa norma está, me gustaría tenerla, porque para ver Bueno, finalmente, vamos a pedirle a Alfredo que nos averigüe la norma, a ver si es la Alfredo tiene esa posible. misión, claro que sí, porque y habían cosas que yo creo que eran mejorables y fue bien interesante interactuar con la comisión de norma. Yo tuve una interacción a través del profesor Oscar Adel López, que era el coordinador principal de la comisión de norma, y bueno, y ahí se hicieron algunos aportes que creo que iban en la dirección de mm, darle un valor mucho más conceptual y mucho más profundo a lo que se estaba ahí exponiendo. Mira, otra, volviendo a los más viejos de tu, aunque dice del 2003 a la actualidad, Sismometric, seguridad sísmica, eres presidente. ¿Qué es eso de Sismometric? Sí, esa es mi empresa, digamos, en el año recién llegado de España, después que estuve haciendo el doctorado, yo formé una empresa de ingeniería que se dedicara a la parte específicamente a la parte de ingeniería sísmica. El objetivo de esta empresa era trabajar todo lo que tenía que ver con la parte de, por ejemplo, proyectos de medición de vibraciones, patología estructural, reforzamiento estructural, eh,
ingeniería, evaluación de amenaza y riesgo sísmico, vulnerabilidad sísmica de estructura, es decir, todo lo que es, digamos, la ingeniería, una ingeniería sísmica aplicada. Entonces, esa empresa, digamos, tiene, de hecho, tuvimos la oportunidad de hacer proyectos bien interesantes en ese sentido, proyectos bien interesantes. El último, por ejemplo, el último proyecto interesante en el que participamos allí fue, por ejemplo, todo el proyecto de reforzamiento estructural de el Hotel Guaycamacuto y el Ah, Hotel Melia Caribe, que son el antiguo, la gente lo conoce más como el antiguo Hotel Sheraton, Sheraton, de Macuto Sheraton. Sheraton y el Hotel Melia Caribe. Pues Que eso, ese todo el proyecto proyecto, es enorme, es un ese proyecto de proyecto es verdad muy ambicioso. gigantesco. Ese proyecto es gigantesco, tenía varios componentes importantes porque era no solamente el reforzamiento de las estructuras existentes, sino el mejoramiento de las condiciones locales. Recuerda que esos edificios fueron severamente afectados durante el sismo del 67, donde Exacto. hubo evidencia de licuación. Y tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto de consolidación del terreno con jet grouting, es decir, para bajar los potenciales de licuación del terreno. Se hizo todo un proyecto de recalce estructural, se hizo un proyecto de reforzamiento de las estructuras existentes y se hizo un proyecto de todas las obras nuevas, porque hay un porcentaje, una cuantía importante de obras nuevas, porque hay unos Sí. grandes auditorios, salas de convenciones, estacionamiento. Entonces se convirtió en un proyecto de más de 100, más de al final, entre los dos edificios eran más de 300.000 metros cuadrados de proyecto, o sea, una cosa Sí, monstruosamente gigante. yo vi unas imágenes porque, bueno, lamentablemente la empresa que contrataron de arquitectura es una empresa Sí, americana, pero, sí. no la contrataron aquí en Venezuela, pero la ingeniería sí es tuya, de todo ese conjunto. Ese proyecto, claro, la ingeniería, ella originalmente tuvo, como tú dices, se contrató ese proyecto de arquitectura afuera y ese proyecto era un paquete que incluía la parte de ingeniería. Nuestra participación entró cuando hubo que nacionalizar ese proyecto. Es decir, nos encontramos que el proyecto venía hecho con normas extranjeras, no cumplía con los estándares nacionales y era más fácil prácticamente reevaluar todo el proyecto. Entonces tuvimos que prácticamente reajustar todo el proyecto para adecuarlo a la normativa nacional. Y fue un proyecto Es gigantesco. una lástima porque todos esos proyectos son tan, digamos, importantes y tan, claro, nunca se terminaron tampoco, pero siempre pensar en profesionales venezolanos. Si es un proyecto Sí, para sí. acá, para Venezuela, contratar arquitectura, ingeniería, todas las partes técnicas y construcción venezolana. Sí, pero es que precisamente ahí está. El primer punto era ese, que los que habían trabajado el proyecto desconocían los antecedentes. Bueno, imagínate. Desconocían que esa era una estructura que había sido dañada, que en ese sitio había ocurrido licuación en los suelos, que la estructura había sido dañada como consecuencia del sismo del 67, que la estructura había sido reparada entonces y no se tenía nada en cuenta porque evidentemente desconocían los antecedentes. Volver nosotros a recuperar toda esa información fue importantísimo. Se hicieron estudios de geofísica, se hicieron estudios de materiales de todo tipo. O sea, nosotros hicimos ahí un proyecto de reforzamiento realmente interesante y de hecho hicimos uso de muchas diversas técnicas de reforzamiento, que por cierto, una de ellas fue el uso de, por ejemplo, todo lo que es la parte de fibra de carbono como uno de los elementos de reforzamiento, digamos, de rehabilitación de las estructuras, en los cuales tuvo una experiencia bien interesante, ya que aprovechando que está aquí Alfredo Urich, estuvo allí, Estuvo vinculado. estuvieron allí a través de su empresa BRS, que es una empresa para mí en Venezuela de muy alto prestigio en todo lo que tiene que ver el campo del reforzamiento de estructura. Ellos estuvieron involucrados allí trabajando en ese proyecto y un trabajo excelente. Pero Sí, fíjate cómo... no, no, lo que Sí, te comento es que varias secciones, porque bajaron a La Guaira, o sea, tú llevabas a tus alumnos, entonces siempre sí, sí. uno como profesor paralelo, que vamos para La Guaira y siempre le enseñan las fotos de la visita. Yo, Además, esa esa era, visita termina en la arena con una cerveza, eso es lo que me sí, decían. sí, eso sin duda, eso era así. O sea, todos los semestres yo siempre he tenido como regla tratar de llevarme a mis alumnos a las obras. Eso para mí ha Sí, sido eso es fundamental. importantísimo. Llevar a Sí. los alumnos a que vean las obras para mí ha sido fundamental. Y entre las obras donde yo me los llevaba a ver, una de las obras que yo me llevaba a ver era esa obra de allí, porque bueno, en ese momento estaba yo como profesor del curso de estructura de acero
y evidentemente había muchas obras de acero nueva. Entonces, nada, coordinaba con los estudiantes y como tú dices, efectivamente hacíamos nuestra visita técnica, mirábamos todo lo que teníamos que mirar y terminábamos como tú acabas de describir exactamente, en la arena, con la cavita y con la cerveza, compartiendo con los estudiantes. O sea, fue una experiencia, es una experiencia única, tener, Espectacular. poder compartir con los estudiantes esa vivencia. Y de hecho Sí. esos grupos fueron muy agradecidos. De hecho, uno de ellos, bueno, para mí fue un honor que me hayan designado como su padrino de promoción. O Ah, sea, imagínate. Fuiste padrino, entonces, has sido padrino padrino de de promoción. promoción del grupo de ingeniería civil y para mí fue un reconocimiento especialísimo, para mí, con Qué mucho bueno, valor. Lo llevo. qué bueno. Y después trabajaste, después de Sismometric, en Geomecdata. Sí, Geomet Data, como te decía, Geomet Data era esa empresa, era un consorcio entre esa empresa nacional que se llamaba Geomecánica y Geodata, la empresa donde yo estoy ahorita. Era un Se consorcio, llamó Geomecdata. se llamaba Geomet Data y ella fue la encargada de hacer los proyectos del metro de Caracas. Del metro de Caracas entonces. Nosotros trabajamos entonces en la línea 3 del metro de Caracas, la línea 2 del metro de Caracas. Entonces, claro, eso para nosotros fue toda una experiencia importantísima. Y después trabajaste también, por cierto, en Rofraca. Eso, ¿qué proyectos hicieron Sí, ahí? Perdón. Rofraca, yo allí, Rofraca fue una empresa bien interesante porque eso fue la empresa que llevaba la gerencia del proyecto y la construcción del Metro Los Teques. Entonces, nosotros tuvimos, no solamente, yo era el responsable, no solamente de la revisión del proyecto, es un proyecto que hacía Odebrecht, nosotros, Rofraca era la empresa y yo era particularmente el responsable estructural de la revisión del proyecto estructural y de la supervisión de obras. Entonces estuvimos muy involucrados con la construcción del metro de Los Teques, la Pero línea 1. Es decir, la línea 1. ese proyecto originalmente es hecho en Brasil también, o sea, no, 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 no se no, hizo. ese proyecto, ese tiene su historia. Ese proyecto fue hecho hace muchísimos años atrás y había quedado engavetado. Y fíjate las cosas irónicas del mundo. Pero Cuando hecho yo aquí me en gradué, Venezuela. sí, sí, hecho en Venezuela. Cuando yo me gradué de ingeniero, el primer Uh, proyecto en el que, hace muchos años atrás, el primer proyecto en el que yo trabajé fue en el Metro Los Teques. El proyecto del Imagínate. Metro Los Teques. O sea, tú hiciste el Imagínate, proyecto, participaste en el proyecto y años originalmente. después tuviste que Y 30 revisarlo. años después, 30 años después, ese proyecto 30. se sacó, 20 y pico años después, ese proyecto se sacó y claro, ya no era lo mismo, tuvo variantes, pero me tocó ser en ese caso el responsable estructural y toda la gerencia de proyecto, que fue una experiencia única, porque me tocó verlo en la primera variante y después finalmente la que se ejecutó. Sí, esas son esas cosas extrañas que pasan aquí. Que, por ejemplo, eso que acabas de decir, fíjate la diferencia en tu trabajo ahorita en Geodata. Estás haciendo una represa, ¿ok? En Israel, pero se está construyendo en paralelo. O sea, tú estás haciendo el proyecto y construcción, fast track, no sé, yendo con Sí, sí. detalles, todo el mundo opinando. Aquí se hace un proyecto y 30 años después es que Sí, se... en ese caso fue así, en ese caso quedó, ese proyecto lo hicimos, esa época era, bueno, la época en que estaba desarrollándose todo el metro de Caracas, y entonces, claro, había nacido la idea, se había asomado la idea del metro de Los Teques, era todavía una idea muy básica, y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en todo lo que era la ingeniería básica, pues, en aquel entonces, nunca, no se llegó a aquel entonces a la ingeniería de detalle, pero fue una experiencia curiosísima, porque después casualmente volví a llegar al mismo proyecto para ejecutarlo. Lo digo porque por uno siempre cuando va para la playa, para Puerto La Cruz, para Higuerote, uno dice, bueno, la autopista Oriente, la autopista Oriente. Tenemos 50 años haciendo la autopista Oriente Sí, y cuando sí, terminemos la autopista Oriente va a estar vieja. sí. Bueno, Esas son esas es cosas de así. los proyectos, sobre todo lo de esas cosas de gran envergadura. O sea, cuando se empiezan a hacer sería espectacular o sea, que sea directamente proyecto y construcción. Claro, claro. Bueno, todo el proyecto del el Metro de Valencia, es que, por ejemplo, el Metro de Valencia, nosotros tuvimos prácticamente todo el proyecto del Metro de Valencia lo hemos hecho nosotros, todo el proyecto de la parte estructural, me refiero. Y ese proyecto es muy ambicioso, porque lo que está hasta ahora construido en Valencia es la línea 1, pero ya nosotros proyectamos hace unos años atrás la línea 2. Y esa línea 2 es bien interesante porque ya se conecta con el ferrocarril Caracas-Valle del Tuy.
Bueno, Quiere decir que imagínate eso. en teoría tú podrías desde Caracas llegar a Valencia o a Puerto Cabello con puro sistema público de transporte. No, Pero a la playa, o sea, pero eso pasa en todas partes del mundo, que uno agarra el metro de frente a su casa y llega a la playa, a Puerto Cabello, a sí, Tucacas, sí. eso, Sí, todos esos pero proyectos están allí, lamentablemente no están todos parados, pero están todos allí, que es lo importante, y que algún día, bueno, espero que se reactiven, porque es que todos esos proyectos tienen que reactivarse. Venezuela tiene que reactivar todo eso, todo lo que es el campo de la infraestructura, porque eso es la que mueve un país. La infraestructura es la que mueve sí, un país. exactamente. Genera trabajo, plazas de Tra- trabajo, mueve la economía, o sea, es trabajo instantáneo para todo el mundo. sí, sí. Sacar 5 líneas del metro de una vez, la de Caracas, has hecho el metro de Caracas, has trabajado en el metro de Caracas, has trabajado en el metro de Los Teques, has trabajado en el metro de Valencia, has hecho todos los metros. No participamos en el metro de Maracaibo, lamentablemente, Ah, te faltó el de Maracayo. pero bueno, Pero pero está bien, son grandes, grandes obras, ¿no? Okay. Y fuiste jefe del departamento, ahí está otra vez, volviendo a tu currículum, jefe del departamento de ingeniería sísmica de FUNVISE, Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. sí, sí, eso fue una experiencia bien importante. Fueron años en Funvisi, allí se hacía investigación aplicada. Del En ese, 90 al 97, siete sí, años sí, ahí se estudiaste. hacía, de hecho, hasta el 97, porque en septiembre del 97 fue cuando me fui a España a hacer el doctorado, pues. Entonces Claro, fíjate que cuando yo me fui a hacer doctorado, que es otra cosa importante, pues yo me fui con una experiencia ya muy grande en investigación. O sea, claro. no es que yo salí de la universidad y me fui a hacer un posgrado. O sea, yo salí de la universidad y tenía prácticamente mi posgrado en Venezuela hecho y 10 años, 9 años, 8 años de experiencia de investigación y salí a hacer un doctorado afuera. Y eso fue para mí muy importante porque ya yo iba con una base muy sólida. O sea, para mí fue el doctorado fue un proceso de consolidación de conocimiento. No fue un proceso de adquisición de conocimiento, sino de consolidación de conocimiento. Sí, Entonces, claro, bueno, y esa sería como tu recomendación. Si vas a hacer un posgrado, un doctorado, esperar un poquito de sí, experiencia. sí, para mí eso es importante. Es importante que las personas antes de ir a hacer un posgrado, porque salir de la universidad, ir a hacer un posgrado, ok, tú terminas prácticamente, es como alargar tu proceso de formación, pero no estás haciendo ese break que creo que puede ser muy importante, puede ser muy enriquecedor, en el sentido que eh, te da la oportunidad de identificar cuáles son las áreas que te interesan y después ir a fortalecerlas, pues. Porque Claro, pero siempre se puede correr el riesgo de que empieces a ganar plata, empieces a producir y no hagas nunca el... Entonces hay que tomarse un break, o sea, hay que organizar, esperar quizás 10 años hasta que lo puedas hacer. bueno, pero es que por eso, o sea, es que uno lamentablemente en esta profesión tiene que tener, y sobre todo en Venezuela, uno tiene que tener como que una vida compartida, pues, o sea, tiene que unas horas para estudiar, unas horas para docencia, unas horas para ejercicio, unas horas para personales y la familia, o sea, pero es así, pero tienes que mantenerte en todo, en todas las, ¿Quién era el director de FUNVISI del 90 al 97? ¿Quién era el jefe de FUNVISI? el ingeniero César Hernández era el presidente de Funvisis. César Hernández era excelente persona. Él tenía una maestría en Imperial College en ingeniería sísmica. Era una persona muy preparada. Era presidente de Delca y Ah, presidente de imagínate. Funvisis en ese entonces. Era una persona muy, muy competente y muy preparada. Cuando yo entré en Funvisis, para mí esto te lo voy a comentar por una anécdota única. O sea, cuando yo entré en Funvisis, me recuerdo que el ingeniero César Hernández me mandó a llamar a través del director técnico de Funvici, que era el profesor Jorge Mendoza, que él era el jefe del departamento de sismología de Funvici, y en ese entonces él era mi profesor de cálculo numérico en el posgrado de la central. Me imagino que de alguna manera dijeron, bueno, esta persona puede ser un candidato, y me llamaron a una entrevista. Y cuando me entrevisté con el ingeniero César Hernández, él me dijo, mira, claro, cuando él me pone el reto por delante, tú vas a ser el jefe del departamento. Yo le dije, pero yo soy una persona que todavía estoy empezando. No te preocupes, que yo te voy a poner unos asesores personalizados. Y mis primeros asesores durante casi 5 años personales fueron Simón Lamar, Bueno, Celso imagínate. Fortul y Robert Pérez. O sea, yo tenía Nada más y nada menos.
nada más y nada menos, o sea, puros grandes ligas, o sea, Celso Fortul y Simón Lamar, bueno, eso fue para mí una experiencia única, tener la oportunidad de haber compartido durante más de 5 años con ellos, una mañana todas las semanas, era impresionante, o sea, tú no te imaginabas el nivel de exigencia que implicaba eso, porque para mí era una responsabilidad sentarme en una mesa a hablar con ellos. Entonces, para yo poderme reunir una mañana, hablar con ellos, yo tenía que invertir una semana en prepararme. Entonces, yo me preparaba una semana estudiando para poderme sentar delante de ellos a explicarles lo que había hecho. Pero era Claro. frustrante, porque, ¿tú sabes qué era frustrante? Que cada vez que yo le llegaba con algo que yo pensaba que me estaba comiendo el mundo, entonces siempre salía la siguiente frase. El profesor Simón Lamar, el profesor César Fortu le decía al profesor Simón Lamar que ellos siempre eran muy unidos. Fortu le decía, ¿te acuerdas, Simón? Eso ya nosotros lo hicimos en el año, y entonces respondía Simón Lamar, en el año 58, en el proyecto tal, 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 tal. O sea, imagínate la experiencia de esas dos personalidades. Yo diría que son los padres de la ingeniería Bueno, sísmica en Venezuela, pues. yo no sé cómo está ahorita, que has sabido cómo está Fumbici, porque la verdad es que esa formación, con ese apoyo y con esa especie de currículum del instituto es una cosa que de mucha satisfacción. Como era en esa época el Ministerio de Obras Públicas, el famoso Sí, MOP, que siempre hablan de que los mejores ingenieros del país estaban sí, en el MOP. Estoy echando para sí, atrás años, porque eso es lo que uno ha oído. sí. En la época que yo estuve en Fumbici, afortunadamente Fumbici se mantuvo muy dentro de su ámbito de aplicación, es decir, era una institución de investigación y se mantuvo dentro del ámbito de la investigación, con todas las limitaciones que teníamos financieras, pero nos mantuvimos muy bien en el área de investigación porque Fumbici le prestaba muchos servicios a Intevep. Entonces, los proyectos importantes de Intevep de investigación, Intevep se los daba Fumbici y los desarrollábamos nosotros. De manera que era un aprendizaje haciendo proyectos de investigación, haciendo proyectos. Fue muy, muy, muy enriquecedor, pues. Entonces, nada, eso fue una experiencia realmente como profesional única, pues. Qué chévere, cuando es así como con tanta satisfacción y apoyo, la verdad es que provoca. Mira, la última del 86 al 90, casi que cuando te graduaste, ICRA ingeniero, o sea, recién Bueno, graduado. eso fue, Esa fue la primera empresa, cuando eso saliste fue, egresado. eso fue una experiencia realmente interesantísima, porque ICRA Ingeniero nosotros éramos un grupo de estudiantes, yo siempre lo he dicho, mi grupo estudiantil, mi promoción fue muy buena, o sea, mi promoción fue realmente excelente, con todos los profesionales que estaban ahí, todos terminaron siendo profesionales de muy buen nivel. Y particularmente en mi grupo, nosotros éramos un grupo y todavía no nos habíamos graduado y decidimos formar una empresa que era ICRA Ingeniero. Fíjate que nosotros nos graduamos en el año 87 y ICRA Sí, Ingeniero empieza en el año 86. dice 86, o sea, que siendo bachilleres hicieron una compañía. Entonces, nosotros, siendo 4 estudiantes del octavo semestre de ingeniería, decidimos hacer nuestra empresa de ingeniería. Éramos 4 estudiantes: José Alvarellos, Ajá. Andrés López, mi persona, y dejé de último a Yajaira, que la debía haber nombrado primero, que se llama Yajaira Carolina Raven Armada. Entonces estuvimos peleando una semana para ver qué nombre le poníamos a nuestra empresa. Y al final le pusimos las iniciales de su nombre. Fíjate que ICRA significa Yajaira Carolina Raven Armada. Bueno, yo más nunca, ella no sé si recordará, pero así quedó formada nuestra empresa. Ella se fue muy rápido, se desligó muy rápido la empresa y quedamos nosotros tres que empezamos a hacer proyectos de verdad. Y no nos queda otro, o sea, aplicado. O sea, nosotros, imagínate, éramos estudiantes del octavo semestre y estábamos haciendo proyectos de ingeniería. Ojo, y hacíamos de todas las disciplinas, porque nosotros hacíamos estructura sanitaria, eléctrica, contra incendio, mecánica. O sea, nos habíamos preparado para hacer todos esos proyectos. Entonces, imagínate a nivel de ejercicio profesional la ventaja que te da esto. O sea, que tú no eres solamente un ingeniero estructural, sino que tienes conocimiento de todas las disciplinas que están allí involucradas. Sí, Entonces, sí, sí. claro, esto fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Y Crecimos con mantienes el esto. contacto con ellos, o sea, ¿sabes dónde Sí, están sí, todos ellos? sí, No están, perfecto. pero están en Perfecto, Venezuela. perfecto. No, no, ninguno está en Venezuela ya. Vale. Andrés y José están en España los dos. Andrés Pero López, fue, ese Andrés López, ese es el gallego de la hermandad gallega.
Sí, exactamente, Ah, ese es. imagínate, yo me acuerdo, mi esposo es muy amigo de él, yo se lo Bueno, sabía. bueno, él era una de Sí, las personas, sí. sí, Porque ustedes son un poquito, y yo me gradué en el 88 y ustedes en el 87, pero Andrés por, lo vi en la facultad, pero no sabía que era socio de ICRA, ya le voy a bueno, entonces, comentar bueno, cuando sepa de tuvimos él. una experiencia bien interesante porque, claro, al final quedamos nosotros tres y a los que nos gustaba mucho la parte de cálculo era a José Alvarellos y a mí. Y a Andrés López le gustaba más la parte de inspección, que de manera que él se dedicó para hacer inspección de obras y él se dedicaba, nosotros teníamos, Sí, en los primeros años él teníamos es, 4 y 5 edificios en La Guaira sobre todo y hacíamos inspección, supervisión, construcción y hacíamos proyectos y era increíble. Te estoy hablando de los años, finales de los años 80, había mucho trabajo. eso es lo que te iba a decir, la cantidad de trabajo que había, que bueno, bueno, uno salía a la calle y ya casi con garantía de trabajo. Sí, Muy sí, sí. distinto, Entonces ¿no? fue una experiencia increíble porque nada, fuimos independientes desde un principio, pues, ¿no? Éramos independientes, No teníamos nuestra entraron nunca oficina. a formar en una empresa para formarse, aprender, no sé qué, sino arrancaron ustedes por su cuenta. Fue así, fue así. Y es que había mucho trabajo. Realmente nosotros estábamos esperando, y nada, nos lo tomamos muy en serio. Trabajábamos, bueno, éramos jóvenes, evidentemente, y trabajábamos, no había límite de tiempo, invertíamos cualquier cantidad de horas en eso. O sea, era impresionante. ¿Ve? Qué bueno, qué Pero, bueno. Mira, ya quedan poquitos minutos, ¿ok? Quizás vamos cerrando un poco, a ejercicio privado de la profesión. Hay sociedades científicas y profesionales, principales proyectos. Bueno, creo que ya más o menos los comentaste. Tienes un currículo, la verdad que bien amplio. Pero me gustaría a ver, algunas palabras para los que estén estudiando ingeniería y después quizás para los colegas de la misma edad. No sé si nos puedes dar una palabra de cierre de cómo está la situación, cómo lo ves, hacia dónde apunta la ingeniería y hacia dónde vamos. sí. Bueno, al principio para los jóvenes ingenieros, para los ingenieros Nobel, digamos, de alguna manera, lo que yo siempre decía a mis estudiantes y lo que he reiterado en todas las entrevistas, o sea, hay que mantenerse activo, o sea, no te puedes desligar. Los conocimientos que tú recibes en la universidad son el ABC, son los que te permiten entrarle a la carrera. Es decir, no te puedes quedar con lo que recibes en la universidad. Tienes que necesariamente hacer cursos de mejoramiento profesional, mantenerte activo, prepararte en las disciplinas que ahora ya tú, una vez que conozcas, digamos, los diferentes campos de aplicación de la ingeniería y una vez que tú te dediques a una en particular, porque es con la que te sientes más identificado, hay quienes se dedican más a la parte de proyecto, hay quienes se dedican más a la parte de gerencia, hay quienes se dedican más a la parte de administración, construcción. Pues bien, pero en cada una de esas disciplinas hay que prepararse y hay que actualizarse. Sí. Yo creo que salir siempre de la zona de confort, no quedarse como Sí. tranquilo, sino estar constantemente inventando cosas, así como estudiando máster, doctorado y abogado. Sí, mira, yo insisto, la preparación nunca es poca, o sea, porque todo lo que a todo lo que estés enfrentando siempre te va a servir de una u otra manera, además que te va a dar un background mucho más importante, o te va a dar mucho más amplitud, te va a permitir tener la oportunidad de trabajar de una manera mucho más integral y mucho más multidisciplinaria, poderte integrar a otros profesionales, poderte poner en la óptica de otros profesionales y no pensar que tú tienes absolutamente el control del proyecto, sino que hay otras variables del proyecto que tienes que entender que pueden ser tan o más importantes que las que tú manejas. Entonces, esa visión, digamos, heterogénea, amplia de los proyectos es importante y no concentrarte solamente en un solo punto de vista, sino que tienes que tener una visión 360 e Sí. integradora, pues. Chévere. Mira, Salvador, muchísimas gracias. Esto se va a cortar en unos pocos segundos. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista y bueno, y suerte por allá por Torino. Gracias, gracias a todos y bueno, un saludo a todos. Nada, yo estoy seguro que todos vamos a tener excelentes oportunidades en los próximos años. Amén. Tiene que haber una reactivación de la economía en Venezuela que nos ayude a todos a poder Se va a ejercer. cortar. Se va a cortar, se va a cortar. Saludo a todos, pues, y bueno, nos vemos. Un Y abrazo. Suerte. gracias, Mucha suerte. Estamos en gracias contacto. por tu tiempo, Esteban. No, estamos Ok. en contacto. Bueno, saludos, gracias a todos. Chao. Chao.